Vamos a ver ahora los títulos valores. Los títulos valores están establecidos en el libro tercero, que es el libro que estamos desarrollando. Están entre los artículos 619 a 821. El código nos dice qué son, cómo son, clasificación general, clases de títulos valores, procedimientos con los títulos, acciones, bonos de prenda, generalidades, reposición y cancelación. Eso nos dice el Código de Comercio, entre los artículos 619 a 821. Sin duda alguna, los títulos valores constituyen por ser elementos consustanciales y funcionales al sistema jurídico, sino económico, con el contexto de la legislación comercial y del comercio mismo, básicos de las relaciones comerciales, económicas, de la sociedad desde sus inicios, precisamente por su naturaleza dual que le es inherente, esto es, ser medios de pago y de crédito, son medios de pago y de crédito. En el complejo mundo de las relaciones económicas entre comerciantes y comprende por envolvimiento no solo el comercio, sino igualmente la banca, la industria, los gremios, relaciones internacionales en el contexto de las relaciones comerciales internacionales, conocidas como las divisas. Por ello, en este tercer módulo, no puede ser ajeno a su contextualidad en su análisis, comprensión y explicaciones de tan importante tema en el derecho comercial, mercario, bancario, internacional, etc. Buscando en el estudiante su inmersión en el tema y su abordamiento con voluntad, deseo de conocer, asimilar y entender este complejo pero interesante mundo de los títulos valores. En el año de 1923 se produce la ley marco de aquel entonces, instrumentos negociables, ley 46 de 1923. Posteriormente se emite la ley octava de 1925 que modifica la anterior y propone elementos generales y consustanciales en el tema. En el año de 1957, decreto 356 de 1971, decreto 410, que es este Código de Comercio, nos va a hablar de los títulos valores. Ahora, ubicación jurídica. ¿Sí? Sabemos que están en el están ¿dónde? En el libro tercero. ¿Sí? Sí, en el libro tercero, entre los artículos 619 a 821. El capítulo 1 nos va a hablar de las generalidades de comprensión teóricas. 619 al 679 nos va a hablar de las generalidades, qué son los títulos valores. El capítulo 2 nos va a hablar de los títulos valores nominativos, qué son estos. 648 al 650. El capítulo 3 nos va a hablar de los títulos valores a la orden, entre los artículos 651 al 667. El capítulo 4 nos habla de los títulos valores al portador, 668 al 670. El capítulo 5 nos habla de la clasificación específica de los títulos valores. Y nos va a hablar, ya cuando comienza a hablarnos de la clasificación específica, nos comienza a hablar de cada uno de ellos en especial. De lo general, va a lo particular y nos dice qué es una letra de cambio. Y el artículo 671 al 708 nos dice qué es una letra de cambio. Sabemos que la letra de cambio es un título valor, pero nos va a hablar especialmente de ella, ¿sí? Nos va a hablar de la creación, de la forma, de la aceptación, del pago de la letra, del protesto suyo, ¿ya? Entonces nos va a hablar de
la letra en cambio en sí, particularmente de ella. Posteriormente pasa a lo que es el pagaré, artículos 709 al 711, nos va a hablar del pagaré. Luego nos va a hablar el artículo 712 al 751 del cheque en general. ¿Qué es el cheque? Sabemos que es un título de valor, pero al hablar de él en especial nos lo va a diferenciar del pagaré y de la letra. Nos dice la creación, cómo se crea, cómo se forma, cómo se presenta para el pago, cheques especiales. Luego nos va a hablar los artículos 752 a 756 de los bonos. ¿Sí? Luego nos va a hablar los artículos 757 al 766, los certificados de depósito y bonos de prenda. Los artículos 767 al 768 y 769 al 771 de las cartas de porte y conocimiento de embarque. Entonces nos comenzamos a dar cuenta que no solo representan dinero, aquí ya nos comenzamos a dar cuenta que sí, que representan también mercancías. Nos va a hablar de las facturas cambiarias, 772 al 779. Sí, entonces nos va a hablar qué es una factura cambiaria, qué requisitos debe de llevar una factura cambiaria. ¿Sí? Si tiene alguna analogía con la letra de cambio. Ustedes han visto que en la factura, en la parte de abajo, dice, esta factura se asemeja a la letra de cambio. Y luego nos manifiesta, ¿sí? Se asemeja a la letra de cambio. ¿Sí? Luego nos va a hablar de las acciones, 789 al 793. Luego nos va a hablar del 794 al 801 del cobro del bono de prenda. Luego de la reposición y cancelación de los títulos valores, reivindicación de estos, entre los artículos 802 a 820. Entonces, aquí vimos cómo están clasificados en el Código de Comercio los títulos valores y la importancia que tiene no solamente desde el punto jurídico, sino para las actividades económicas, comerciales, bancarias, a nivel no solamente nacional, sino a nivel mundial. La importancia de los títulos valores no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. El código nos lo define y nos dice, son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Eso nos lo define el Código de Comercio, lo que son los títulos valores. Bueno, les voy a hablar, ya definimos, de acuerdo al Código de Comercio, artículo 619, lo que es un título valor. ¿Ya? Les voy a hablar algo para que tengan claro y ahí comenzamos a interpretar el artículo 619. A interpretarlo. ¿Ya? Sin título valor no se puede reclamar el derecho. Necesariamente necesitamos el título, el documento para reclamar el derecho. Sin él, nosotros no podemos entablar ninguna acción judicial. ¿Ya? Si yo tengo una simple copia del título valor, con él no puedo reclamar el derecho. ¿Sí? Por eso a mí me piden el original, el auténtico. Si yo no tengo título valor y la persona me debe determinada suma de dinero o determinada mercancía, ¿sí? Esa obligación se vuelve una obligación natural. ¿Qué significa una obligación natural? Que si a mí me da la gana yo pago o no pago.
A mí nada, jurídicamente no me están obligando porque no existe el título o valor. Eso se llama obligación natural. ¿Sí? La obligación natural porque no existe documento. O, existiendo el documento, prescribió el derecho, prescribió la obligación, murió la obligación. Las obligaciones prescriben en el tiempo. Yo no puedo reclamar los derechos fuera de un espacio de un tiempo determinado. Entonces, los títulos más valores, ¿sí? Desde su fecha de inicio, desde su fecha de elaboración, ¿sí? Tienen 3 años para reclamar el derecho. Pasados esos 3 años, ¿sí? Pasados esos 3 años, prescribe el derecho también. La obligación se vuelve natural. ¿Ya? Entonces no puedo con ese cheque, con esa letra, pareja pagaré, reclamar el derecho porque ya lleva 3 años y nunca lo reclamé. Entonces la obligación también en el tiempo se vuelve una obligación natural. Existiendo el documento, no reclamé la obligación dentro del tiempo establecido por la ley. Por eso, para reclamar los derechos, vuelvo y repito, de los títulos valores, ¿sí? Tengo que tener en cuenta la fecha de elaboración del título. Como los títulos llevan una fecha de elaboración, luego les explico otra cosa respecto a eso, ¿sí? Desde esa fecha no puedo dejar que pasen 3 años para reclamar la obligación, porque si no la obligación se vuelve una obligación natural. Y la obligación natural es aquella obligación que me dice a mí, si usted quiere pague, o si quiere no pague la obligación, porque jurídicamente nada lo obliga. Naturaleza jurídica. Es un documento privado, autónomo y auténtico. Elementos. Tiene 4 elementos básicos. Tiene 4 elementos básicos. Y fundamentales. Primero, elemento básico, literalidad. Literalidad. Segundo, derecho incorporado. Derecho incorporado. Tercero, autonomía y legitimación. Autonomía. Y cuarto, legitimación. Son esenciales a todo título o valor. Entonces, los 4 elementos esenciales a todo título o valor es la literalidad, derecho en él incorporado, 2, autonomía y legitimación del título o valor. Vamos a analizar cada uno de ellos. En el siguiente video comenzamos a ver cada uno de estos 4 elementos del título o valor. Allí les puse un taller, el taller número 1, ¿sí? Del tercer consolidado, para que lo vayan desarrollando y lo vayan presentando de la misma forma, parejas, ¿sí? Grupitos de 2 personas. Les agradezco la atención y que estén muy bien. Gracias.